Estás escuchando Orientación Laboral. Hola y bienvenidas al episodio número 3 del podcast Orientación Laboral. Yo soy Pedro y me podéis encontrar en Twitter en @elojoqueves. En este tercer episodio quiero seguir abundando en la entrevista, en el asunto de la entrevista. Hay varias cuestiones en relación a la entrevista que nos pueden dar de sí, numerosos episodios. Yo voy a intentar, en la medida de lo posible, condensar, pero darle la importancia que tiene a la entrevista. Ya os he dicho en episodios anteriores que, a mi modo de ver, lo que buscamos cuando buscamos trabajo no es trabajo, es una entrevista, una o muchas entrevistas. Si es posible una y que nos cojan a la primera. Bien, preparando la entrevista tenemos que tener en cuenta algunos aspectos que son fundamentales. El primero de todos es justamente ese. La entrevista hay que prepararla. No podemos ir a la entrevista como si fuera un examen. Bien, partiendo de esto, ¿qué cosas podemos preparar en una entrevista? Hay al menos 10 cuestiones a las que yo creo que hay que prestarle atención. Las voy a enumerar y vamos a entrar a una de ellas, a la que titula este podcast, este episodio. Las 10 cuestiones que creo que hay que prestar atención antes de hacer una entrevista, a las que hay que prestar atención, serían: manejar la ansiedad anticipatoria, es decir, la situación de cierto nerviosismo que nos va a generar acudir a la entrevista y pasarla. Adivinar cuál es el perfil del puesto, es decir, exactamente qué es lo que están buscando, específicamente para hacer qué en la empresa y con qué características personales y profesionales. Si podemos saber eso porque tenemos algún contacto dentro, porque, en fin, en la convocatoria del puesto de trabajo lo explican, o porque de alguna manera podemos presuponerlo o hacer alguna hipótesis, debemos intentar buscar ese perfil ideal del puesto. Ese perfil ideal del puesto, del que ya hablaremos más adelante en otro episodio, es el que nos va a decir, el que nos va a dar las pistas de cuáles son las respuestas y las actitudes adecuadas en una entrevista para un puesto o para otro, porque no son las mismas. Las entrevistas no tienen respuestas concretas y adecuadas para todos los empleos. No todas las entrevistas son iguales y no a todas las preguntas iguales que nos hacen en distintas entrevistas hay que responder de la misma manera. Va a depender de qué perfil de puesto tenga el entrevistador o la entrevistadora, qué estén buscando. Tenemos que intentar hacer un balance personal para el puesto. ¿Valemos o no valemos para ese puesto? ¿Está dentro de nuestros gustos y de lo que sabemos hacer mejor o no? Tenemos que preparar nuestra propia venta. El momento de la entrevista no es un momento en el que nos van a examinar, sino que es un momento en el que tenemos que intentar vendernos. Es nuestro spot publicitario. Tenemos que tener información no solamente sobre el puesto, intentando adivinar cuál es el perfil ideal, sino también sobre el empleador, la empresa, su cultura, qué tipo de trabajadores y trabajadoras le gusta habitualmente, cuál es su cultura empresarial, qué visión tienen, qué misión. Todas esas cosas que muchas veces, y sobre todo si la empresa es importante, están en la web. Tenemos que llevar preparado el estudio de nuestro propio currículum. No es de recibo que vayamos a una entrevista con necesidad de repasar nuestra propia historia profesional delante de los entrevistados. Si no somos capaces de recordar algo de nuestro currículum, es mejor que no lo pongamos. Tenemos que prever las preguntas difíciles. Dedicaremos también otro episodio a esas preguntas difíciles de las que no nos vamos a librar en casi ninguna entrevista. Ya lo hablaremos. Pero hay que prepararlas. No pueden ser respuestas espontáneas, ocurrencias del momento. Tenemos que llevar una respuesta para cada una de las preguntas que previsiblemente nos hagan. Tenemos
para ello también, y muy en relación, que preparar la reformulación positiva. Cuando nos quiere el entrevistador llevar a un callejón complejo, a un lugar sin salida, ¿cómo salir de ahí haciendo una reformulación positiva? Por ejemplo, cuando nos preguntan, ¿somos una mujer? Acudimos a una entrevista. Digo somos una mujer porque esta es una pregunta que los entrevistadores y entrevistadoras hacen de una manera especial a las mujeres, porque les presuponen la crianza de los hijos. Somos una mujer, digo, vamos a la entrevista y nos preguntan si tenemos hijos y de qué edades. Y resulta que tenemos uno de 7 y otro de 5. Inmediatamente, no tengáis ninguna duda, nos van a preguntar cómo solucionamos nuestra conciliación familiar. ¿Qué hacemos si nuestro hijo se pone enfermo y tenemos que acudir al puesto de trabajo? Bien, a ese tipo de respuestas solamente hay una manera de responderlas, con la reformulación positiva, es decir, dando una respuesta que no solamente responda a lo que nos han preguntado, sino que lo haga con convencimiento y desde lo positivo. Pues mire, es algo que me ocurre desde que nacieron las criaturas. Tengo que, evidentemente, preocuparme de ellos si tienen algún tipo de enfermedad o no pueden ir a la escuela, pero lo tengo resuelto. Porque se ocupan mis padres, porque tengo una persona a la que le pago cuando esto ocurre, porque tal, porque cual. Damos una respuesta e inmediatamente decimos, llevo 9 años desde que nació el primero así y nunca ha sido para mí un problema. Ya veremos en qué consiste más concretamente la reformulación positiva. Por último, o por anteúltimo, porque estoy dejando para el final el asunto de este episodio, tenemos que manejar el vocabulario del puesto de trabajo. Los puestos de trabajo tienen un vocabulario especializado, un vocabulario que si lo usamos ante el entrevistador o la entrevistadora va a demostrar que conocemos el puesto de trabajo. Si alguien es un albañil o un encofrador o encofradora, suelen ser más hombres habitualmente en estas profesiones de la construcción, si es un encofrador o encofradora y empieza a manejar la nomenclatura, el lenguaje, el vocabulario de ese puesto de trabajo, conoce el nombre de los utensilios, conoce el nombre de las técnicas, conoce la manera abreviada o coloquial en que se llama a una forma de hacer las cosas, a una técnica o a algún tipo de situación. Si manejamos eso en la entrevista, el entrevistador o entrevistadora se va a llevar la impresión de que somos profesionales que sabemos de lo que hablamos. Y por último, pero lo he dejado lo último porque es de lo que hoy quería hablar, preparar la imagen física. Sí, preparar la imagen física. Está muy bien, vivimos en un mundo de modernidad en el que todo o casi todo es aceptado en la sociedad. Aceptamos las cosas diferentes, aceptamos la imagen de cada uno y las cosas ya no son como hace años, por suerte. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que a la hora de pasar una entrevista de trabajo sí importa nuestra imagen física. Importa la imagen que damos a la persona entrevistadora, porque la persona entrevistadora que va a intentar hacer una hipótesis de nuestro rendimiento en el puesto de trabajo, que al fin y al cabo ese es el resultado de la entrevista, la hipótesis que la persona que nos entrevista va a hacer de cómo vamos a responder en nuestro puesto de trabajo, de cómo rentable le vamos a salir a la persona que nos contrata para a la hora de realizar ese trabajo. Si el entrevistador o entrevistadora no obtiene de nosotros y de nosotras una imagen física adecuada al puesto de trabajo que vamos a desempeñar, difícilmente superaremos la entrevista con éxito. Y fijaos que he dicho una imagen física adecuada al puesto de trabajo que vamos a desempeñar. Si no entráramos a valorar qué puesto de trabajo vamos a desempeñar y habláramos de forma genérica, yo os diría que a una entrevista de trabajo, en esto como en todo hay opiniones, esta es la mía, a una entrevista de trabajo hay que ir con un perfil neutro, es decir, no llamaremos la atención ni por un exceso de elegancia, de símbolos, vamos a decir, de corbata, una chaqueta especialmente elegante, ni por ahí, ni por el otro lado. No iremos en un chándal, no iremos con ropa que nos dé una apariencia inadecuada, nos dé una apariencia de desaliñados, ninguna de las dos cosas. Ahora bien, también en esto tenemos que saber cuál es el puesto de trabajo, cuál es el sector y para qué nos están haciendo la entrevista. Difícilmente cabría esperar que alguien que está buscando un empleo y al que le están entrevistando, voy a poner un ejemplo extremo, para cajero o reponedor en un supermercado
o para hacer un trabajo de peón en una obra, no es esperable que vaya a una entrevista de trabajo con un traje que aparenta costar 3.000 euros y unos gemelos de platino, ¿vale? No es lo que se espera. Ni un exceso de maquillaje en las chicas que utilizan maquillaje, los chicos no lo solemos hacer, ni, en fin, nada que se salga del estándar como norma general y nada que desentone con el puesto de trabajo para el que nos están entrevistando de una manera en concreto. Aquí debo decir varias cosas, componentes culturales y componentes de género o de sexo. Desde el punto de vista de los componentes culturales, no sería correcto legalmente que, por ejemplo, por llevar un pañuelo atado a la cabeza, nos descarten. Algo que puede que muchas personas lo hagan por religión, por ejemplo. No sería correcto desde el punto de vista legal, lo que no significa que no ocurra. Probablemente el entrevistador o el posible contratador no nos va a decir que no nos selecciona porque utilizamos un pañuelo. Sin embargo, estas cosas pasan y es posible que la persona que entrevista o la persona que va a hacer la selección decida que ese no es el perfil que quiere porque a lo mejor vamos a atender mesas en un restaurante y no quiere dar esa imagen. Entonces, por mucho que sea ilegal, va a tener casi todo en su mano, sin necesidad de descubrir sus cartas, sin necesidad de revelar que no nos está seleccionando porque tenemos ese aspecto físico. Va a tener, digo, todas las cartas en su mano seguramente para no seleccionarnos. Cuestiones de género. Una cuestión que cuando lo trato en grupo suele despertar cierto interés al mismo tiempo que puede despertar cierta... en fin, es algo cuestionable. Pero tenemos que prepararnos para la vida real. Ojalá que la vida real no fuera así, pero tenemos que prepararnos para la vida real. Entonces, si vamos a una entrevista de trabajo, especialmente las mujeres, perdonadme que me centre en esto y que lo centre concretamente en las mujeres, pero esta es la realidad de lo que ocurre. Deberemos de ir con cuidado. Deberemos de intentar que nada en nosotros llame la atención, especialmente si enfrente tenemos a un entrevistador o entrevistadora que puede ser susceptible de distraerse si nuestro aspecto físico, por ejemplo, voy a decirlo claramente, un escote, debemos intentar que ese tipo de cosas no sean excesivamente llamativas porque el entrevistador, la entrevistadora en su caso, se va a distraer, no va a prestar atención al contenido de la entrevista y después no vamos a ser seleccionados. Indudablemente que es nuestro derecho, como en el caso anterior, a ir vestidos como queramos y a nuestra propia libertad, en este caso podríamos decir de imagen, incluso sexual, pero tenemos que tener en cuenta que esto puede ocurrir, que el mundo real, por desgracia, es así y que esto puede ocurrir. Por lo tanto, nuevamente vuelvo a decirlo, perfil plano. Si tenemos piercings, si tenemos tatuajes, este tipo de cosas debemos intentar evitarlas. Es verdad que no tiene la misma importancia para un puesto de trabajo que para otro, pero debemos intentar evitarlas. Si después somos conscientes de que en el desempeño nos cogen, pasamos la entrevista, nos cogen, estamos trabajando, somos conscientes que en el desempeño de ese puesto de trabajo está permitido lucir un piercing, bueno, pues lo lucimos en la ceja, en el labio, en la nariz, donde quiera que sea. Si a la entrevista lo hemos previsto y vamos sin él, a mi modo de ver, mucho mejor. Lo mismo puedo decir de los tatuajes que al menos puedan taparse. Si tenemos un tatuaje en la cara, en fin, son situaciones extremas, pero puede haber alguna, difícilmente lo vamos a tapar. Pero aquellos tatuajes que podamos tapar, esos tatuajes tribales que se hacen ahora mismo, pues por ejemplo los chicos en los brazos, también las chicas, en fin, si eso lo podemos tapar en la entrevista, mejor. Vamos a intentar no llamar la atención, vuelvo a decirlo. Lo más interesante es un perfil plano. En el caso de los chicos, un pantalón, lo más sencillo y normal posible, que sea adecuado, que no sea algo que, insisto, dé una sensación de desaliñado, pero por encima, por el otro lado, que tampoco parezca que vamos súper elegantes, un perfil normal.
puede ir con una americana normal, o con un jersey, o con una chaqueta, algo que no llame apenas la atención. Si vamos a llevar una camiseta que no lleve excesivos estampados, que no lleve excesivos dibujos, pues una camiseta básica, de un color sólido. En el caso de las mujeres, pues podríamos decir lo mismo, a su gusto, falda, pantalón, como vistan habitualmente, pero con normalidad, algo que no llame demasiado la atención. Puede ser